Hoy les hablaré acerca del conflicto armado que ha existido desde hace mucho tiempo en el país de Colombia. Fue uno de los capítulos más trágicos de la vida política y social para el país. Se considera como un periodo en curso de guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde 1960 y que se extiende hasta la actualidad con antecedentes y causas directas de la violencia bipartidista liberal y conservadora. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. A estos se le han sumado carteles de la droga, bandas criminales conocidas como las BACRIM y los grupos armados organizados. El conflicto armado ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, la mayor entre 1988 y 2012, cuando los actores armados se financian con narcotráfico, minería ilegal, secuestros y entre otras actividades delictivas. En años recientes se ha presentado un descenso en la intensidad del conflicto con la desmovilización de las AUC en el año 2006 y de las FARC-EP en el año 2016. Mientras tanto, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, conocido como el ELN, continúa activo junto a grupos paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales, grupos armados organizados, disidencias de las FARC y del EPL. Los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Por lo tanto, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República hasta el día de hoy. Teniendo en cuenta una línea del tiempo, primero que todo, el conflicto era un enfrentamiento entre partidos liberales y conservadores, pero la más profunda expresión de enfrentamiento conservador-liberal se desató a partir de 1948 con el asesinato del popular candidato Jorge Eliezer Gaitán. En todo el país comenzaron salvajes choques, en un primer momento con epicentro en Bogotá, aunque luego se fue convirtiendo en un conflicto principalmente rural, terriblemente sangriento. Este periodo, que se extendió hasta finales de la década del 50, recibió el sencillo y explícito nombre de la violencia. Después de un tiempo, en la segunda mitad del siglo XX surgen las guerrillas contemporáneas en Colombia. Entre las más destacadas se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y el Movimiento 19 de Abril. En los primeros años, los movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración política y social, pero a través del tiempo su ideología fue cambiando, centrándose más en adquirir ingresos de forma ilícita. Las FARC es generalmente considerada como una de las más grandes guerrillas de Colombia, con la que las fuerzas del Estado han venido combatiendo desde entonces. Sus orígenes son los de un grupo de autodefensa integrado por campesinos de tendencia liberal desplazados durante el periodo de la violencia, y esta tenía un razonable poder militar y político. El surgimiento de este movimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de clases a través de la violencia. Este proceso se entrelaza con la necesidad de sobrevivencia y la convicción de la imposibilidad de darle una salida por medio de otras vías a la situación que vivía el país y que actualmente sigue igual. El EPL se constituye en 1966 y, a diferencia de los anteriores, su ideología es marxista, leninista, maoísta, vinculada al Partido Comunista. Este grupo pasó por un proceso de movilización de 2.000 combatientes en el año 1991. El M-19 surge en 1973 y se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter rural, su discurso democratizador y porque se autodefinen como un movimiento antioligárquico, antiimperialista, de unidad y con una propuesta política. Los paramilitares son un grupo de extrema derecha que se multiplicaron en la década de los 80 y tienen su origen en la promulgación de la Ley 48 de 1968, a través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites regionales.